Hoy en día es común ver que muchos se autodenominan apóstoles, profetas, maestros, pero en realidad no lo son. Es triste ver que los hermanos de las iglesias, por falta de conocimiento, han caído en la doctrina del error de estos falsos apóstoles, profetas y maestros. Ahora bien, en la iglesia de Tiatira, muchos miembros de esta iglesia se desviaron y se dejaron seducir por una mujer que se le presenta con el nombre de Jezabel. Ella decía ser profetisa, pero el mismo Señor Jesucristo dice que no lo era. El problema de esta mujer era que enseñaba y seducía a la inmoralidad y la idolatría a los siervos de Cristo, a personas que habían sido comprados con la sangre de Cristo. Dios le había dado tiempo a esta falsa profetisa para que se arrepintiera, y no lo hacía. Bienvenido a nuestro canal Sabiduría. Mi querido y distinguido oyente, hoy te presentamos un estudio bíblico bien detallado del mensaje a la iglesia de Tiatira. Antes de profundizarnos en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que compartimos un video nuevo. Empezamos. Tiatira fue una ciudad de Asia Menor, en los límites de Lidia y Misia. Hoy en día está levantada sobre ella la moderna ciudad de Akhisar, en Turquía. De las 7 ciudades a las que se dirige una carta, Tiatira era la más pequeña de todas, aunque se le dirige la carta más larga. La temprana historia de la ciudad Tiatira no es muy conocida. De su oscuro origen se sabe que fue ciudad santa de Tirimnas, dios solar de los lidios, posteriormente asociado al dios Apolo. Parte de la leyenda de Tiatira habla de la existencia de un templo dedicado a una deidad llamada Zambate, donde una profetisa daba sus oráculos. Algunos analistas del Nuevo Testamento han pensado que las palabras que dijo Jesús en su mensaje a la iglesia de Tiatira: «Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos», se refieren a ella. Sin embargo, no podemos afirmar si esto sea cierto. Ahora bien, Tiatira fue reedificada a principios del siglo III a.C. por Seleuco Nicátor, uno de los generales de Alejandro Magno, y finalmente pasó a formar parte de la República Romana en el año 133 a.C. La pequeña ciudad nunca fue una gran metrópoli o un centro de importancia política especial, pero se convirtió en un centro comercial para la economía de la zona. Situado en una carretera menos concurrida entre Pérgamo y Sardis, los residentes de la ciudad se hicieron ricos, y al igual que la gente de otras ciudades alrededor, construyeron templos a dioses paganos. Tiatira tenía muchos gremios comerciales que incluían lana, lino, panadería, esclavos, cuero, bronce, cerámica y tintes. Hicks, inscripciones de Tiatira. Estos gremios probablemente estaban mejor organizados allí que en cualquier otra ciudad antigua. Cada artesano pertenecía a un gremio, y cada gremio, una organización incorporada, poseía propiedades a su nombre, hacía contratos para grandes construcciones y ejercía una amplia influencia. Entre los diversos gremios que habían, el gremio de los tintoreros era uno de los más importantes. El gremio de los tintoreros, quienes, se cree, hacían uso de raíces de ciertas plantas en lugar de mariscos para producir la tintura púrpura, un rojo brillante. El color obtenido por el uso de este tinte se llama en la actualidad rojo turco. En Hechos capítulo 16, versículo 14 en adelante, nos encontramos con Lidia, que era una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que se convirtió al cristianismo durante la primera visita de Pablo a Filipos, Macedonia. Es posible que Lidia fuera una representante en el extranjero de los fabricantes de Tiatira, una mujer de negocios de buena posición económica, que poseía una casa lo bastante espaciosa como para hospedar a Pablo y a sus compañeros durante su estancia en Filipos. Tiatira también era famosa por su producción de bronce. Monedas e inscripciones de la ciudad demuestran la presencia de herreros, y en particular, de los que trabajan en bronce.
Varias monedas emitidas por Tiatira representan a Hefesto, herrero de los dioses, usando un martillo y tenazas para fabricar un casco. Otras monedas muestran a Deméter sosteniendo una antorcha de fuego. Los pasajes del mensaje a la iglesia de Tiatira, sobre fuego, bronce fino, una barra de hierro y alfarería rota, podrían ser imágenes de los conocidos oficios de herrería y alfarería de Tiatira. Leamos Apocalipsis capítulo 2 versículo 18 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queridos míos, con el mensaje a la iglesia de Tiatira, terminamos nuestro estudio bíblico sobre el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahora bien, como en todas las cartas, el remitente es nuestro Señor Jesucristo, y en esta oportunidad vemos que se presenta como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. El Hijo de Dios. Esta expresión constituye una clara afirmación de la deidad de Cristo. Es verdad que muchas personas no creen en esta importante doctrina del cristianismo, y algunos llegan a afirmar que Jesús nunca dijo que Él fuera el Hijo de Dios, sino que fue un título inventado por sus seguidores. Pero aquí tenemos un claro ejemplo de que no fue así, y en los evangelios podemos encontrar numerosas ocasiones en las que repitió lo mismo. De hecho, la razón por la que el Sanedrín lo condenó a muerte fue precisamente por afirmar que Él era el Hijo de Dios. Pudiera ser que la razón por la que el Señor escogió este título al dirigirse a la iglesia en Tiatira fuera porque allí había algunos que negaban su divinidad, bien en su enseñanza o porque con su comportamiento estaban comprometiendo esta importante verdad. El que tiene ojos como llama de fuego. La siguiente descripción nos lleva a pensar en la capacidad que el Señor tiene para penetrar en los secretos más escondidos del corazón humano. Sus ojos pueden leer los motivos y los pensamientos más íntimos del hombre. Delante de Él estamos completamente desnudos. No sirve de nada aparentar, porque Él nos ve tal como realmente somos. Además, notamos que sus ojos son como llama de fuego, lo que nos recuerda su ira ardiente contra el pecado. Nos preguntamos si tal vez la iglesia en Tiatira solo estaba preocupada por lo que aparentaba ser frente al mundo, y de ahí esta seria advertencia del Señor para recordarles que Él veía lo que realmente eran. Y pies semejantes al bronce bruñido. Y por último se refiere a sus pies, una imagen ligada también con el juicio de Dios. Recordemos que sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Además, sus pies son semejantes al bronce bruñido, es decir, tenían un brillo deslumbrante y parecen describirle como viniendo victorioso en juicio, dispuesto a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos. Finalmente, lo que la iglesia en Tiatira debía entender es que el Señor no da por buenas todas las cosas, tal como algunos parecen creer, y que su juicio sobre ellos se avecinaba. Continuemos leyendo el relato bíblico.
Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El Señor elogia a la iglesia de Tiatira por sus obras, amor, fe, servicio y paciencia, lo que nos enseña que era una congregación que practicaba el fruto del Espíritu. Y por último, el Señor reconoce que sus obras postreras son más que las primeras, es decir, observaba un progreso en la vida espiritual de esa iglesia. Esto es interesante porque hay muchas iglesias y creyentes que comienzan con mucho ánimo, pero que poco a poco se van desinflando. La misma iglesia en Éfeso era un ejemplo de cómo el primer amor había ido disminuyendo hasta desaparecer. Continuemos con el relato bíblico. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Sin embargo, había otras que desagradaban profundamente al Señor. Lo que vamos a ver es que la iglesia en Tiatira había permitido que personas malvadas dañaran la iglesia desde dentro. Dios nunca ha estado de acuerdo con el pecado de la tolerancia de la maldad en medio de su pueblo. Lo vemos en el caso del sacerdote Elí, que permitía que sus hijos Ofni y Fines deshonraran el sacerdocio robándose las ofrendas y fornicando en el templo. Queda claro que la iglesia no debe tolerar ninguna clase de pecado que se esté dando dentro de ella. Sin embargo, ¿quién era Jezabel? Hay varias sugerencias en respuesta a esta pregunta. Como ya dijimos en el inicio del video, algunos sugieren que el término Jezabel se refiere a una pitonisa que habitaba en Tiatira, la cual a través de un oráculo daba bienaventuranzas al pueblo pagano. Sin embargo, esta conjetura es poco probable ya que el texto sugiere que esta mujer está dentro de la iglesia, por lo cual queda descartada esa sugerencia. Y así como esta, hay muchas sugerencias en cuanto a la identidad de esta Jezabel. Personalmente, nosotros creemos que se trataba de una mujer literal, y posiblemente Jezabel era su nombre real, aunque también pueda ser que se le llama Jezabel, en comparación a la Jezabel del Antiguo Testamento, quien fue esposa del rey Acab. Cualquiera que sea el caso, vemos que esta mujer se había metido dentro de la iglesia y había hecho pecar a los miembros, tal como lo hizo Jezabel con Acab y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Queridos míos, no lo olvidemos. Aunque pudiera parecer inocente o moderno tener una mujer como Jezabel en la iglesia, esto terminaría siendo totalmente destructivo. Hay varias cosas que debemos aprender de la Jezabel del Antiguo Testamento que nos deben poner sobre aviso. Número 1. Ella destruía a los profetas del Señor e intentó eliminar el culto a Jehová en Israel. Número 2. También se propuso matar al profeta Elías. Número 3. Introdujo el culto a Baal en Israel y mantenía a sus profetas. Número 4. Ella misma era dada a las fornicaciones y las hechicerías. Número 5. Tramó el asesinato de Nabot con mentiras para quitarle su herencia. Por supuesto, teniendo en cuenta todos estos hechos, es claro que la Jezabel de la iglesia en Tiatira no era una auténtica creyente un poco despistada. Era una mujer incrédula y altamente peligrosa, pero lo peor del caso es que en la iglesia le permitían enseñar. Notemos que dice el Señor de ella, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Al analizar este versículo en primer lugar, notamos que ella misma se decía ser profetisa, aunque el Señor dice claramente que no lo era de verdad. Estas cartas nos revelan que el mundo espiritual está lleno de falsedad y mentira. Ya hemos visto que en Éfeso algunos pretendían ser apóstoles y no lo eran. En Esmirna y Filadelfia otros pretendían ser judíos sin serlo. Los cristianos en la Odisea pretendían ser ricos, pero eran pobres. Y ahora, esta Jezabel pretendía ser profetisa, pero era una mentirosa. Y esto también lo podemos ver hoy en día en muchas iglesias. Algunos se llaman a sí mismos apóstoles, profetas,
pero en realidad no lo son. En segundo lugar, vemos que la Jezabel de la iglesia de Tiatira enseñaba y seducía a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La fornicación puede entenderse tanto en sentido espiritual como física. Lo más probable es que no se trate aquí de una seducción sexual, sino que les estaba engañando en cuanto a su fidelidad a Dios para que cometieran fornicación espiritual. En los tiempos de Elías, Jezabel había seducido a Israel a fornicar con sus dioses y sus falsos profetas los dirigían en este error. Por esa razón Elías los desafió a congregarse en el Monte Carmelo. Ahora bien, podemos imaginar que los cristianos en Tiatira tendrían grandes dificultades para formar parte de las poderosas corporaciones comerciales de artesanos de la ciudad. Recordemos que ser miembro de esas organizaciones requería asistir a los banquetes organizados por las mismas, lo que implicaba participar de ciertos cultos paganos en honor a la deidad protectora del mismo y a comer después la carne que antes le había sido ofrecida. Además, esas comidas degeneraban frecuentemente en libertinaje sexual, lo que aún agravaba más el problema. ¿Qué harían los cristianos en esa situación? Si no transigían, lo más seguro es que quedaran privados de trabajo. Y parece que Jezabel estaba persuadiendo a los miembros de la iglesia a participar en ese tipo de celebraciones. Si fuera así, la iglesia en Tiatira habría sacrificado ciertos principios espirituales a cambio de obtener beneficios económicos y sociales, lo que finalmente habría llevado a la iglesia a la relajación moral. Finalmente, cada nueva generación de cristianos tiene que enfrentarse con esta complicada cuestión. ¿Hasta dónde puedo aceptar y adoptar las prácticas del mundo en los negocios, el trabajo, la familia, los estudios? Algunos cristianos en nuestros días se comportan como si pensaran: los negocios, la vida social, la política, las diversiones, no tienen nada que ver con mi fe cristiana. Pero cada creyente tendrá que preguntarse hasta qué punto su participación en la sociedad compromete alguno de los principios cristianos. Ese debe ser el límite del que no debemos pasar. Y no olvidemos la advertencia de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y en tercer lugar, Jesús dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La Jezabel del Antiguo Testamento tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando Dios envió al profeta Elías a encontrarse con Acab y los profetas de Baal. Allí se demostró que Jehová era el único Dios verdadero. Después de esto, Elías hizo un llamamiento a todo el pueblo para que se arrepintiera, pero Jezabel no quiso hacerle caso. Y al parecer, también la Jezabel de la iglesia en Tiatira había recibido las mismas advertencias para que se arrepintiera. El hecho de que Dios le ha dado tiempo para que se arrepintiera nos habla de su maravillosa paciencia y misericordia. Sin embargo, el texto sugiere que no existe la disposición de querer dejar su pecado. Por tanto, el Señor advierte su juicio venidero. Veamos qué dice el relato bíblico. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. El juicio contra Jezabel estaba ya determinado de parte del Señor, pero todavía había posibilidades de arrepentimiento para los creyentes. En primer lugar, dice: he aquí, yo la arrojo en cama. Debemos interpretar la cama como el lecho de la enfermedad y el dolor. Por lo tanto, la cama que había sido el lugar de su pecado, ahora lo sería de su castigo. En segundo lugar, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Los que con ella adulteran debe referirse al adulterio espiritual con aquellos que aceptaron su enseñanza y permitían ese pecado dentro de la iglesia. Quizás se trate de los mismos líderes, pero todavía tenían la posibilidad de arrepentirse y de ese modo detener el juicio sobre ellos. En tercer lugar, y a sus hijos heriré de muerte.
La falsa doctrina enseñada por Jezabel había producido una prole de individuos contaminados que se habían convertido probablemente en sus hijos espirituales. Ellos seguían los caminos de su madre y terminarían del mismo modo que ella, a no ser que se arrepintieran. En el Antiguo Testamento también podemos ver que ya anteriormente Dios ejecutó un juicio similar. Dios levantó a Jehú, quien ejecutó el juicio sobre Jezabel, sus hijos y todos sus aliados. Este juicio similar fue prometido a esta mujer y todos sus aliados que estaban contaminando la iglesia de Tiatira. De igual forma, hoy en día nuestro Dios está contra todo aquel que haga tropezar a su iglesia, y si no se arrepiente sus juicios lo alcanzarán. En Hebreos capítulo 10 versículo 31 dice: «Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo». Después de juzgar a la iglesia de Tiatira, todas las demás iglesias serían advertidas del mal de tolerar el pecado, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Además, cuando el juicio y la disciplina se aplica a la iglesia, ésta se purifica, fortalece y recibe ayuda. Las personas comienzan a tomar conciencia del pecado y tienen más cuidado en dejarse arrastrar por las malas costumbres de la sociedad que las rodea. Por otro lado, debían entender también que no puede haber nada que quede oculto ante la penetrante mirada del Señor de las iglesias. Finalmente, el Señor les dice: «Y os daré a cada uno según vuestras obras». Encontramos aquí un eco de las palabras del profeta Jeremías. Leamos Jeremías capítulo 17 versículo 10. «Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras». En las palabras del Señor vemos que sería un juicio personal, a cada uno. Aunque los líderes pudieran estar enseñando malas prácticas en la iglesia en Tiatira, cada miembro sería juzgado por su implicación en el asunto. Los líderes no son los únicos responsables de lo que ocurre en la iglesia. Hoy en día nos asombra este lenguaje de condenación y castigo tan severo dentro de la iglesia. Desgraciadamente nos hemos vuelto demasiado tolerantes. Continuemos con el relato bíblico. «Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga». Ahora hay un mensaje para los creyentes fieles. Estos creyentes se encontraban en medio de una iglesia claramente mundana que aceptaba el pecado. Esta situación era triste, ya que creaba una división en la iglesia. Notamos también que Tiatira, como en todas las iglesias, siempre hay una mezcla de verdaderos creyentes y de falsos creyentes, de creyentes espirituales y creyentes carnales. Ahora bien, en esta ocasión vemos que el Señor elogia al remanente fiel en la iglesia de Tiatira, los que no se habían contaminado con la doctrina de Jezabel y sus prácticas pecaminosas, las cuales el Señor llama las profundidades de Satanás. Queda claro que la doctrina que enseñaba Jezabel provenía del mismo Satanás. Detrás de la fachada atractiva de la mujer se escondía toda la maldad diabólica de Satanás. Y aunque pudiera parecer que participar de esos actos paganos era algo intranscendente, para el Señor implicaba adentrarse en el oscuro mundo de Satanás. Y en cuanto al remanente fiel de la iglesia de Tiatira, Dios les hace una exhortación a retener lo que tenían. Como decimos, debían huir de aquella enseñanza y permanecer fieles a las prácticas cristianas que el Señor había alabado en un comienzo: el amor, el servicio y la paciencia. Veamos lo que les dice. «Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga». Esto lo tenían que guardar en vista del glorioso día cuando el Señor vuelva. Continuemos con el relato bíblico. «Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los vencedores se les promete dos cosas:
La primera es tener autoridad sobre las naciones. Es interesante notar que esto era algo que Dios Padre había dado a su Hijo, pero que ahora comparte con los suyos. Leamos Salmos 2, versículo 8 y 9. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora bien, en cuanto a la vara de hierro con la que regirá las naciones, nos transmite la idea de firmeza frente al mal, algo que ellos debían empezar a aprender en la situación actual en la que se encontraban, si más adelante querían compartir este privilegio con el Señor. Y por último, también se describe la suerte de las naciones impías. Serán quebradas como vaso de alfarero. Aquí son comparados con un frágil vaso de barro que es hecho pedazos con facilidad. Así será cuando el Señor se presente de nuevo en este mundo para juzgarlo. En segundo lugar está la promesa de la estrella de la mañana. Esta estrella de la mañana se refiere al mismo Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 16 dice: Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y la recompensa final para el cristiano será la plena comunión con Él. En ese día los creyentes reflejarán también la gloria de Cristo. Leamos Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Este mensaje dirigido a la iglesia de Tiatira también tiene algo que enseñarnos a nosotros. Es tiempo de sentarnos con nuestras familias y evaluar cómo estamos viviendo, si estamos realmente guardando lo santo o estamos viviendo más parecido al mundo. Es indispensable que hagamos un alto y evaluemos si realmente el mundo está entrando a nuestras vidas, en lo individual, en nuestras familias, en lo colectivo, en lo congregacional. Porque debemos estar alertas, vigilantes, no dormidos, ya que el mundo no se detiene y pretende arrasar con todo. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en las series de televisión que ven nuestros hijos? ¿O cuánto tiempo invierten en las redes sociales? Porque si bien es cierto, quizá ya no se practican esas adoraciones grotescas a otros dioses como en los tiempos de antes, idolatramos muchas otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo nos estamos vistiendo? Nosotros somos la iglesia de Cristo, su esposa. Debemos de tener temor santo y reverente a Dios, deseando estar vestidos de lino, sin mancha ni arruga. ¿Es nuestra vida completamente diferente u opuesta a la de la gente del mundo? ¿La gente lo ve y entiende que usted es diferente? La Biblia es muy clara cuando dice que el que ama al mundo no puede amar a Dios. O amas a uno o al otro. Y vemos, en el ejemplo de la iglesia de Tiatira, cómo el mundo entró hasta el púlpito mismo. Entonces, una vez más le pregunto, ¿está entrando el mundo a tu casa? ¿Cómo está la vida de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros hijos e hijas? ¿Ya hemos evaluado esto? Debemos poner límites para que la presencia de Dios nos acompañe y nos bendiga, para que haya un legado de santidad en nuestras casas. Y así estamos llegando al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal Sabiduría. Dios te bendiga grandemente. De mi parte es todo, y conmigo será hasta un próximo video.